poquito para que se disfrute. Puedo agarrarlos todos realmente. En mi casa tengo una cantidad. Quiero desaparecerlos, nadar y hacer. Vamos a comenzar. Hemostasia se resume en el proceso que el cuerpo lleva a cabo para que la sangre sea lo suficientemente fluida para mantener la perfusión orgánica y que no nos desangremos. Y así mismo, que no nos desangremos espontáneamente sin que haya trombosis y se interrumpa la perfusión orgánica. Para ello se requiere de la integridad de todos estos sistemas que vamos a ver a continuación. Como en la hemostasia ocurre la lesión y lo primero que va a haber es un vasoespasmo o vasoconstricción del área. De allí viene la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es la formación del tapón plaquetario por medio de la agregabilidad y la adhesividad plaquetaria. Las plaquetas se pegan al sitio de la lesión y se pegan entre ellas, pero el tapón plaquetario es inestable. De ahí viene la hemostasia secundaria, que por medio de la activación de la cascada de la coagulación se forma la malla de fibrina para estabilizar el tapón plaquetario. Entonces, esto es un constante equilibrio entre los sistemas de fibrinolisis endógena para evitar la trombosis y los sistemas de la coagulación para evitar las hemorragias espontáneas. Si tenemos una tendencia hacia la trombosis, ya tenemos los cuadros que conocemos, tromboembolismo pulmonar y todo. Tenemos una tendencia hacia la coagulopatía, entonces tenemos las hemorragias espontáneas. Muy bien, la hemostasia primaria es el vasoespasmo y por la exposición del endotelio, entonces las plaquetas llegan y tenemos la agregabilidad, la activación plaquetaria, la agregabilidad y la adhesividad. Este es el paso que está afectado en el uso de aspirina y en los AINES también. Luego viene la hemostasia secundaria o fase plasmática, que es una activación secuencial de reacciones enzimáticas de los factores de la coagulación hasta llegar a la formación de la malla de fibrina por medio de la activación del fibrinógeno a la fibrina. Los factores de la coagulación son un conjunto de glicoproteínas sintetizadas en el hígado que se activan secuencialmente por dos vías. Yo no voy a preguntar los nombres ni nada de eso, para eso esta hematología. ¿Y de qué dependen las vías intrínseca y extrínseca? La vía intrínseca se inicia por contacto por lo que se llama factores de contacto, que es el colágeno y la plaqueta activadora. Cuando hay agregabilidad y adhesividad plaquetaria, pues posiciona colágeno como un daño tisular masivo, entonces se activa la vía intrínseca. Y el factor tisular es una glicoproteína presente en las membranas celulares, que es lo que va a activar la vía extrínseca. O sea que si hay exposición del factor tisular por algún daño celular masivo,
eso activa entonces la vía extrínseca de la coagulación. Y de aquí viene la generación de protrombina a trombina y luego la formación de fibrina, que al activarse entonces se transforma en fibrinógeno. Después de que ya la lesión está recuperada, entonces hay que eliminar la red de fibrina. Entonces aquí viene la activación del plasminógeno a plasmina, y la plasmina es lo que va a degradar el fibrinógeno. Y esto es lo que va a producir los llamados productos de degradación del fibrinógeno. El principal es el dímero D. Por esa es la razón por la cual cuando usamos el dímero D no nos sirve si sale positivo. No sirve si sale negativo. Usted está sospechando un cuadro trombótico y el dímero D sale negativo, ya te está descartando el cuadro trombótico. Cuando nosotros utilizamos fármacos fibrinolíticos, lo que estamos usando son moléculas fibrinolíticas exógenas que van a acelerar este proceso. O sea, cuando llega un paciente con una coagulopatía o un cuadro coagulopático, cuando comenzó a sangrar o si ya había sangrado previamente. Está de más decir que aquí tenemos que ver tanto el hemograma como los tiempos de coagulación y el fibrinógeno. Entonces, si es por un mal funcionamiento de la pared vascular, aquí lo más común es el uso de corticoides. Si hay una disfunción plaquetaria, el signo patognomónico es las petequias, además de las púrpuras o equimosis, pero la petequia es el patognomónico de una disfunción plaquetaria. Y la disfunción plaquetaria puede ser cualitativa o cuantitativa. Bien, a nivel congénito, lo más común es la tromboastenia de Glasman por una disfunción de la glicoproteína 2B3A. Pero las disfunciones plaquetarias más comunes son las adquiridas. Y aquí tenemos las disfunciones cualitativas. Uremia. ¿Por qué? Porque disminuye la agregabilidad plaquetaria. El uso de aspirina es el más común también. Y tener mucho cuidado con la famosa propaganda de protege tu corazón, usa cardioaspirina. El uso de aspirina es prevención secundaria. ¿Qué significa eso? Para evitar otros eventos. No, ya pasó uno. O sea, no sirve como prevención primaria. Eso, claro, llega mucha gente con hematomas por trauma porque andan usando aspirina sin ninguna indicación. Deficiencia, es un déficit cuantitativo cuando hay plaquetopenia. Cuando la plaquetopenia es de importancia, cuando está por debajo de 50.000. ¿Por qué? Porque el riesgo de hemorragia asociado a trauma o procedimiento quirúrgico es alto. Por debajo de 20.000, la plaquetopenia pone en peligro la vida con procedimientos menores o traumas menores. La plaquetopenia por debajo de 10.000 o 5.000, dependiendo de la fuente, el riesgo de hemorragia que pongan en peligro la vida es inminente. Bien. Porque hay una producción disminuida con cualquier cosa que infiltre la médula ósea. Por eso que la plaqueta es un marcador de disfunción medular. Si están disminuidas las plaquetas y tengo una leucocitosis exagerada y que el laboratorio marque blastos, leucemia. Porque hay una destrucción aumentada de las plaquetas, como el apetelio púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Cuándo se sospecha la PTI? El paciente tiene petequias, tiene equimosis,
tiene hemorragia, tiene plaquetopenia y tiene el antecedente previo de un cuadro viral gastrointestinal o respiratorio, que es lo que produjo los anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los anticuerpos se pegan a las plaquetas y cuando esos complejos anticuerpo-plaquetas pasan por el vaso, la destruye y eso es lo que provoca la plaquetopenia. Entonces el paciente tiene gingivorragia, tiene púrpura, tiene hemorragia, tiene petequia y tiene usualmente plaquetas por debajo de 10.000. ¿Cómo se trata la PTI? Si el paciente tiene riesgo inminente de hemorragia que ponga en peligro su vida, se trata con metilprednisolona antes de poner la plaqueta. Sí, le cruzamos las plaquetas, pero si usted le pone la plaqueta, ¿qué va a pasar? Bueno, de nuevo. Coágulo. No. Van a disminuir de nuevo. ¿Por qué? Tiene tronco, no sé. Y no sabemos la causa de idiopatía. Mientras tenga los anticuerpos, usted le puede poner todas las plaquetas que le dé la gana, cada vez que pasen por el vaso la destruye. Por eso le pone corticoides. Entonces, con los corticoides, entonces usted le pone las plaquetas. Bueno, primero pone corticoides. ¿Cuál corticoide? Metilprednisolona. 1 a 2 miligramos por kilo. Y con eso entonces le repone las plaquetas. ¿En qué otra situación también hay plaquetopenia? En el dengue. Y abro paréntesis aquí, que fue en el curso que yo tuve hace poco, porque ahora está volviendo de moda la fiebre amarilla. La gente anda viajando, ¿sabes? ¿Ah? Uno, porque hay baja cobertura de vacunación. Aquí en Panamá solamente es obligatoria en el este del país. Chepo, Chimán, Payano, Cunayala, Darién. Porque el último caso de fiebre amarilla que hubo aquí en Panamá fue en 1974, en el área del Bayano. Hubo un brote con 5 casos, 4 murieron. El 30% de los pacientes con fiebre amarilla se mueren. Mueren de insuficiencia hepática. Pero hay un dato patognomónico con la fiebre amarilla, no bajan las plaquetas. A diferencia del dengue. ¿Y por qué se le está dando de moda esto? Porque en América del Sur hay brotes cada vez más frecuentes que están llegando a las áreas urbanas. ¿Y cuál es el peligro? El vector de la fiebre amarilla urbana, adivinen cuál es. El ADN. Entonces, como nosotros nada más estamos acostumbrados a ver dengue, si apareciera un caso caminando por Darién, lo vamos a confundir con ¿qué? Con dengue. Pero la fiebre amarilla no baja la plaqueta, pero sí eleva la transaminasa, principalmente la AST o la. Y eso es un marcador de mal pronóstico si están elevados. Y las hemorragias son por disfunción hepática, falla en la cascada de la coagulación. Las hemorragias en el dengue son por la plaquetopenia. Causa más común de falla en la coagulación congénita, la hemofilia, eso sí lo tenemos en nuestro medio. Adquirida, falla hepática. Y tenemos bastante cirrosis, ¿por qué? Hígado, grasa y alcohol. A ver, después del agua y el combustible, ¿cuál es el líquido más importante de la República de Panamá? Alcohol. El licor. Panamá es uno de los países con el más alto consumo de licor, no solamente en Centroamérica y América Latina, sino a nivel mundial. La enfermedad de von Willebrand es el desorden hereditario más frecuente que provoca sangrado por un déficit cualitativo y cuantitativo del factor de von Willebrand, que es un cofactor del factor 8 de la coagulación. Es autosómico dominante, por eso que es frecuente. Aquí lo que está prolongado es el TPT,
el TP está normal y el conteo plaquetario está normal. Si el paciente llega con hemorragia, entonces se le debe poner factor de von Willebrand, y si no hay factor de von Willebrand, se le debe poner crioprecipitado o el plasma fresco congelado. ¿Qué es el crioprecipitado? Eso es como su nombre lo indica. Usted agarra el plasma, lo congela y lo descongela. Cuando usted somete el plasma a ese proceso de congelación y descongelación, se forma un precipitado, que ahí es donde están los factores de la coagulación. Eso es el crioprecipitado. Por eso se llama así. No se llama la hemofilia. Eso sí lo tenemos en nuestro medio también. En la hemofilia, el paciente forma por una mutación genética en el cromosoma X del par 23, que es de herencia recesiva ligada al sexo, un factor 8 disfuncional, y dependiendo de la gravedad de la mutación, así mismo es la gravedad de la disfunción del factor 8. Y la mayoría de los pacientes tienen una actividad factor 8 de menos del 5%. Si bien es cierto, es ligada al sexo, como estamos viendo aquí, o sea, se hereda por el par 23. Por eso es que en la mayoría de los casos los pacientes son varones, porque heredan el gen mutado de la madre. El 30% de las hemofilias son por mutaciones espontáneas. ¿Qué significa eso? Que 3 de cada 10 hemofílicos no van a tener antecedentes heredofamiliares masculinos en la familia. En algún momento ese óvulo tuvo una mutación espontánea de ese gen y fue la mala suerte que ese óvulo que fue verticilizado y heredó. Y eso fue demostrado aquí. La reina Victoria de Gran Bretaña, siglo XIX, la abuela de Europa. ¿Sí? Aquí está la Casa Real Española, la Casa Real Inglesa, la Casa Real Rusa y la alemana y la prusiana. Previo a ello no habían antecedentes de hemofilia y comenzaron a aparecer. El caso más emblemático, el Zarevich, que era el heredero al trono ruso. Ahí se interrumpió, ¿por qué? Por la Revolución Rusa y el nacimiento de la Unión Soviética, hace 100 años atrás. Por eso que a la Primera Guerra Mundial se le llamó la Guerra de los Primos. ¿Sí? Aquí está el Kaiser Guillermo II de Alemania, aquí está el rey Jorge, que era el de ese momento, Gran Bretaña, y el zar Nicolás de Rusia. Por eso se llamaba la abuela de Europa. Es más, ella es el antepasado de la actual casa española. Este es el papá del rey Felipe V, que es el rey de España actual. Y es la tatarabuela del actual rey Carlos, de la reina Isabel II, que falleció hace poco, ¿no? Así que todavía está Mayín ganando el crucero. Entonces decían que había habido gato por liebre, pero se pudo comprobar que por estudios moleculares y de genética que hubo una mutación espontánea que fue transmitida posteriormente. Y como entre toda esta gente se casaban entre primos y parientes, el 30% de las hemofilias son por mutaciones adquiridas. La hemofilia B es por un déficit de factor 9, clínicamente es indistinguible de la hemofilia A, salvo que los cuadros hemorrágicos son menos severos y aquí sí hay una terapia genética. Otras causas comunes de coagulopatía: el
el uso del Coumadin y las intoxicaciones por matarratas, que son estos anticoagulantes. Antecedentes de hemorragia por procedimientos o traumas comunes. La fuente de sangrado usualmente van a ser los tejidos blandos profundos o de las pequeñas arteriolas. Las hemartrosis y las hematuриas son en casos severos y aquí lo que va a estar afectado es el TPT. Bien, las hemorragias que ponen en peligro su vida son las hemorragias del sistema nervioso central o las hemorragias asociadas a traumas o procedimientos quirúrgicos. En el caso de las hemartrosis también se considera una urgencia porque las hemartrosis a repetición destruyen el cartílago articular y conllevan a secuelas articulares. Bien, de acuerdo al nivel de actividad del factor 8, asimismo es la gravedad de la hemofilia. Mientras menos actividad de factor 8 tenga el paciente, más severas van a ser las hemorragias. Y eso es de acuerdo a la gravedad de la mutación. También viene la secuela, principalmente por el daño articular. ¿Cuál es la prueba de elección? El TPT. El TPT es el que valora la vía intrínseca y el TP es el que valora la vía extrínseca de la coagulación. Las plaquetas van a estar. Hay otro punto también. El TPT, ¿por qué se puede prolongar? Porque hay un descenso en los factores de la coagulación o porque los factores de la coagulación están alterados o porque hay inhibidores específicos de esos factores de la coagulación. Cuando un hemofílico ha estado expuesto constantemente al factor 8, comienza a desarrollar inhibidores, anticuerpos contra el factor 8. ¿Cómo se detecta eso? Si el TPT prolongado en ese paciente, eso lo hacen en el laboratorio, corrige con plasma normal, el paciente tiene una deficiencia de los factores de la coagulación. Pero si ese TPT prolongado no corrige con plasma normal, hay inhibidores de los factores de la coagulación presentes. Esta condición, ¿cuál es la más común en nuestro medio? La mordedura de ofidio. El paciente llega y que TPT no coagula y te ponen no corrige. ¿Por qué? Está el veneno que está interfiriendo con los factores de la coagulación. Y eso sí es más frecuente. Panamá es el país el de América Latina con la segunda incidencia más alta de mordeduras por ofidium en América Latina, después de Brasil. Brasil nos supera obviamente por tamaño y población. Pero aquí esto es común, que esa es la clase de la próxima semana. Bien. Entonces, ¿cómo se trata un paciente hemofílico en urgencia? Con el uso del factor 8. Si no hay factor 8, se le pone crioprecipitado. Una bolsa de crioprecipitado tiene actividad de 80 a 100 unidades de factor 8. Bien, ¿cómo yo sé cuánto de factor 8 se le va a poner? Primero, el riesgo de sangrado, leve, moderado a severo. Ahora vamos a ver cómo se estadia este riesgo. Si es leve, la dosis es 12.5 unidades por kilo de factor 8. Si no hay factor 8, el equivalente en crioprecipitado. Cada unidad de crioprecipitado son 80 a 100 unidades de factor 8. Cada bolsa de crioprecipitado, perdón. Riesgo moderado, 25 unidades por kilo. Severo, 50 unidades por kilo. Vamos al riesgo de sangrado. Es de acuerdo al tipo de sangrado. Vamos a ver más común. Epistaxis traumática es riesgo moderado. Y no solamente por la hemorragia, sino por el daño al cartílago nasal.
por la presencia de hematoma septal, que es una urgencia otorrinolaringológica. Cualquier extracción dental, ya sea traumática o odontológica, el riesgo es moderado a severo. Y aquí se potencia por algo, porque la saliva tiene actividad fibrinolítica. Por eso es que cualquier herida dentro de la boca sangra bastante. No solamente porque es un área muy vascular, sino por la misma actividad de la saliva. Hematomas en tejidos musculares o tejidos blandos, o sea que cualquier moretón o cualquier golpe en la piel, en los músculos, moderado a severo. Y aquí mismo entonces se estima la dosis del factor 8. Bien. La hemartrosis, si es temprana, leve. No respondió a la dosis leve o es tardía, moderado. Bien. Hematuria, riesgo leve. Cualquier sangrado mayor es riesgo alto, severo, porque serían 50 unidades por kilo. ¿Qué se considera sangrado mayor? Sangrado digestivo, cualquiera, alto o bajo. Sangrado sublingual o en el cuello. Hemorragias retroperitoneales intraabdominal de cualquier causa, traumática o no traumática. Cualquier trauma mayor. Aquí ¿se acuerdan de los mecanismos de trauma? Cualquier trauma craneoencefálico, así sea leve, es severo. Así sea que solamente fue un golpe, así que no necesitó sutura, severo, por el riesgo de hemorragia intracraneal. Cualquier sangrado del sistema nervioso central o cualquier procedimiento quirúrgico, 50 unidades por kilo de factor 8 o su equivalente en crioprecipitado. Y recordar que en cualquier trauma craneal en un paciente hemofílico, CAT cerebral síndrome, independientemente de la gravedad. Si el paciente desarrolla inhibidores a factor 8, se le trata con corticoides para ponerle el factor 8. Como lo sabe, el TPT no corrige con plasma fresco normal. ¿Y si ustedes están tomando anticoagulante también lo aplica? ¿Cómo? Anticoagulante. No, la reversión con bueno, sí, se puede aplicar con anticoagulante, se aplica con plasma fresco o vitamina K, que es el antídoto del anticoagulante. O cuando hay intoxicación por matarrato, el comunidad. Y la coagulopatía intravascular diseminada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay una trombosis, una microtrombosis generalizada en la circulación distal que consume los factores de la coagulación, que es lo que provoca la hemorragia. El mecanismo fisiopatológico, hay una gran cantidad de tromboplastina tisular en sangre, el factor tisular, ¿se acuerdan? Ingresa masivamente a la sangre y eso es lo que desencadena los factores de la coagulación, provocando trombosis que provoca hipoperfusión tisular. Pero hay hemorragia porque los factores de la coagulación se agotan por daño endotelial o por activación plaquetaria directa. Bien. Inicia con equimosis hasta sangrado por todas partes, incluyendo por los sitios de venopunción. Hay disfunción orgánica porque los órganos fallan, porque están con microtrombosis que les hipoperfunden. Aquí lo que vamos a tener es el TPT y el TP prolongado. Vamos a tener plaquetopenia, pero el marcador del CID es el fibrinógeno disminuido. Mientras más bajo esté el fibrinógeno, mayor coagulopatía. Y aquí vemos todas las causas. Y aquí voy a ver. La coagulopatía intravascular diseminada no se trata solamente poniéndole plasma fresco para reponer los factores de la coagulación y plaquetas para reponer la plaqueta. Tiene que tratar la causa primaria.
Vamos a poner el ejemplo más común de coagulopatía intravascular diseminada en nuestro medio. Usted le puede poner todo el plasma fresco al paciente, pero mientras usted no le ponga el suero antiofídico no sirve. Y eso es común en nuestro medio. La coagulopatía es tan severa que el paciente si acaso puede tener algo de gingivorragia, pero ¿cómo usted se da cuenta que el paciente está coagulopático? Mire el tubo de químico cuando se lo toma. Nunca va a coagular, nunca. Cuando yo era erróneo agarramos un tubo de químico de un mordido por X y lo pusimos en el salón de docencia a ver cuándo coagulaba. Yo terminé la residencia y no coagulaba todavía. O sea, para que ustedes vean la potencia coagulopática que tiene ese veneno. Entonces, ese es el ejemplo más común que yo pongo de que tienes que tratar la causa. En este caso es con el suero antiofídico. Lo que esté desencadenando la coagulopatía, tienes que darle manejo primario. Porque si usted le pone plaqueta y le pone plasma fresco, eso se va a consumir y hasta va a empeorar el cuadro. Si no trata la causa breve. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Y terminamos con la crisis vasooclusiva. Anemia falciforme, otro cuadro común frecuente en nuestro medio. Esa es una de las pruebas que piden para casarse. La electroforesia de hemoglobina, herencia autosómica recesiva. Si hay ambos padres son portadores, 25% de probabilidades de que el hijo salga falsémico, 25% que salga con hemoglobina normal, 50% que salgan portadores. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? El defecto genético hace que la hemoglobina falsémica, cuando es sometida a bajas presiones parciales de oxígeno, la hemoglobina falsémica se polimeriza y es lo que hace que el eritrocito adquiera la forma en os o la forma drepanocítica. ¿Dónde están las bajas presiones arteriales de oxígeno? En los capilares, en la circulación distal. Los eritrocitos falsémicos se pegan cada uno y a su vez se pegan al endotelio, provocando vasoespasmo. Al producir esto, esto es lo que es el fenómeno vasooclusivo, lesiona el endotelio, disminuye el óxido nítrico y toda esa área queda hipoperfundida. Eso es lo que provoca la crisis vasooclusiva. De acuerdo al órgano, así mismo va a ser la manifestación. En la circulación distal es la crisis de dolor. Bien. La polimerización de la hemoglobina es reversible. ¿Cómo? Cuando esa hemoglobina polimerizada pasa por un área donde hay altas presiones arteriales de oxígeno, la hemoglobina se despolimeriza. ¿En qué sitio del cuerpo están las presiones más altas de oxígeno en la sangre? Pulmón. ¿Eh? ¿Cómo? De oxígeno, ¿no? En los capilares pulmonares por ahí. Capilares pulmonares alveolares. Los pulmones. Ahí entonces la presión arterial de oxígeno sube, la hemoglobina se despolimeriza